gracias, ¿cómo lo evalúo? Claro, ¿cómo lo evalúo? ¿Cómo usted evaluamos la obstrucción crónica al flujo? ¿Qué es la obstrucción crónica al flujo aéreo? No me acuerdo si era cuando una persona presenta, por ejemplo, síntomas de disnea. Eso. No, que yo hablo, el asma bronquial y el EPOC tienen obstrucción crónica al flujo aéreo. No tiene que acordarse, solo tiene que conversarlo conmigo. ¿Qué tenemos entendido como obstrucción crónica al flujo aéreo? Que hay una reducción del flujo aéreo. ¿En dónde? Hacia los pulmones. Del volumen de aire del paciente hacia los pulmones. ¿Pero en dónde? Ya. De los bronquios. Hay obstrucción crónica del flujo aéreo, obvio, los pulmones porque estamos hablando de neumología. Pero ¿en dónde estaría la lesión? ¿En dónde hay la obstrucción crónica al flujo aéreo? A nivel de los bronquios, ¿no? A nivel de los bronquios. Por lo tanto, esa obstrucción crónica del flujo aéreo me produce, ya vimos, disnea, me produce tos, y al examen físico que yo encuentro cuando oculto a mi paciente. Sibilancia. Murmullo vesicular, quizá. Sibilantes. O sea, la reducción. Entonces, obstrucción crónica del flujo aéreo parcialmente reversible frente al humo de tabaco y leña. No le escucho, doctora, se le está cortando. Sí, un ratito. Ya. No, sí, esto es un desastre para mí. Ya. Entonces decíamos obstrucción crónica del flujo aéreo, progresiva, parcialmente reversible o irreversible, frente al humo de tabaco y leña, que puede estar no acompañada de síntomas, disnea, tos, expectoración. Epidemiología, bueno, medio variable en los diferentes países, pero 3.7 millones de personas en todo el mundo fallecen por esta causa, y factores de riesgo. Principal factor de riesgo, ya dijimos tabaquismo, luego viene exposición a biomasa en espacios interiores, cocinar con leña, carbón, exposición laboral en los distintos trabajos, el sexo, las infecciones respiratorias, bronquiolitis, patologías virales, sobre todo en la infancia, factores genéticos como déficit de alfa-1-antitrypsina, creo que son los más importantes, y tuberculosis también estaba como factor de riesgo para tener EPOC, porque la tuberculosis es factor de riesgo para tener, ¿qué enfermedad es la que hemos visto? Alison Chavarría. La tuberculosis es factor de riesgo para tener ¿qué? Alison. Si un paciente tiene tuberculosis y cicatriza mal o cura mal posteriormente, ¿qué va a tener? Aspergilosis. No, aspergilosis delgado Andrés. La tuberculosis es factor de riesgo para tener ¿qué enfermedad? Aspergiloma, doctora. Aspergiloma intracavitario podría ser, pero ¿qué es más frecuente que el aspergiloma intracavitario, Lady Estrada? Bronquiectasias. Bronquiectasia. Entonces, la tuberculosis y la bronquiectasia, ¿qué patrón tiene Adriana Prieto? ¿Qué patrón espirométrico tiene la bronquiectasia generalmente? ¿Restrictivo o obstructivo? Sería un patrón restrictivo. No, Perdón, obstructivo. Perdón. Disminuye el flujo. Obstructivo. Entonces, realmente la tuberculosis puede haber bronquiectasia y eso ser EPOC. Entonces nosotros decíamos fisiopatología del EPOC. Primero, tengo que tener una exposición crónica a un factor de riesgo. Tabaco generalmente, ¿no verdad? Entra el humo del tabaco y estimula a los neutrófilos, macrófagos,
linfocitos, y esto de aquí produce una serie de interleuquinas en la vía aérea y que van a producir daño en la vía aérea, daño en el parénquima pulmonar y daño en la circulación pulmonar. Oye, chicos, esperen un ratito. Entonces, hola. Entonces decíamos que los neutrófilos liberan una serie de sustancias y esto produce un daño en la vía aérea, en el parénquima pulmonar y en la circulación pulmonar. En la vía aérea, ¿no verdad? Lo primero que tenemos es bronquitis crónica, por una serie de cosas que vamos a ver. En el parénquima pulmonar, destrucción de las paredes alveolares, enfisema, y en la circulación pulmonar vamos a tener hipertensión pulmonar. Son como que las tres grandes cosas que pasan a nivel del EPOC. Entonces, el tabaquismo en la vía aérea atrae células inflamatorias. Las células inflamatorias, los neutrófilos liberan ciertas sustancias como liberación de las tasas. Estas liberaciones en las tasas al final destruyen las fibras elásticas del pulmón y esto entra dentro de la parte que en el EPOC hay un desbalance proteasas-antiproteasas. El tabaquismo estimula los neutrófilos liberan proteasas o elastasas y es demasiada la producción de estas elastasas que no logran ser frenadas por las antiproteasas y estas elastasas o proteasas producen destrucción de las fibras elásticas del pulmón. Entonces aquí viene una parte que uno dice que hay en el enfisema pulmonar, hay desbalance de las proteasas antiproteasas, o sea, son mucho más las proteasas que van a destruir las paredes alveolares que no pueden ser frenadas por las antiproteasas, porque hay mucha cantidad de ellas, ¿no, verdad? Una de las principales antiproteasas son la alfa-1 antitrexina. Por lo tanto, también cuando los pacientes tienen déficit de alfa-1 antitrexina, aunque no sean fumadores, tienen desbalance proteasa-antiproteasa y llegan a tener enfisema pulmonar, ¿no? Entonces, por ahí tengo dos vías. Mucho humo del tabaco estimula los neutrófilos producen ciertas proteasas, antiproteasas en exceso, que no pueden ser frenadas por las antiproteasas y por lo tanto dañan las paredes alveolares. Y la otra opción es que alguien no sea fumador, pero tenga déficit de alfa-1 antitrexina, y las proteasas normalmente también destruyen las paredes alveolares porque no tenga alguien que la frene. Ya, otra parte de la fisiopatología del EPOC, que hay destrucción, aparte de esto de las paredes alveolares, hay una destrucción de las fibras elásticas, ¿no, verdad? De las paredes alveolares. Entonces, las vías aéreas proximales mayores de 2 milímetros, hay aumento de las células caliciformes, hipertrofia de las glándulas submucosas, lo que produce mucha producción de moco, que es responsable de la bronquitis
crónica. Engrosamiento de la pared, fibrosis peribronquiolar, éxodo inflamatorio intraluminal, bronquiolitis obstructiva. Luego, aparte de la bronquitis crónica, que hay hipertrofia de todas las células caliciformes que produce hipersecreción de moco, hay destrucción de las fibras elásticas. Como hay destrucción de las fibras elásticas, hay disminución del recoil elástico. O sea, para que un paciente, la expiración tiene que ser pasiva. Como están destruidas las fibras elásticas, el paciente inspira y no logra vaciar todo el flujo de aire, por lo tanto se va quedando con aire atrapado. Es una causa del atrapamiento aéreo. La destrucción de las fibras elásticas produce que se llene el alvéolo de aire y la expiración, que es un proceso pasivo, no logra vaciar totalmente todo el aire que hay en el alvéolo y esto va produciendo a la larga atrapamiento aéreo. Ese atrapamiento aéreo hace que a la larga haya un trastorno en el músculo diafragmático, el cual, que es el principal músculo inspiratorio, no lo está aplamado. Aparte que tenemos atrapamiento de aire, tenemos desacondicionamiento del músculo diafragmático y no logramos inspirar y expirar de forma adecuada, con lo cual se trastorna mucho la parte también de la mecánica respiratoria. Normalmente, la vía aérea que está aquí, normal, la pared bronquial, tengo estas fibras elásticas que son las que se destruyen también. Entonces, normalmente yo inspiro y a lo que expiro no puedo cerrar todo el alvéolo, permanente y progresiva, corta la expiración y va quedando aire dentro del alvéolo. Otra cosa que se produce es la destrucción de las paredes alveolares con agrandamiento del espacio aéreo y también va destruyendo los vasos pulmonares. Consecuencia de esto tenemos también nosotros, primero decíamos atrapamiento aéreo, hiperinsuflación pulmonar, luego también tenemos nosotros hipertensión pulmonar y tenemos alteración del espacio de ventilación, perfusión. La destrucción de las paredes alveolares produce un agrandamiento del espacio aéreo y destrucción del pulmonar, aumento de la capacidad pulmonar total y el enfisema se comporta como un espacio muerto, relación, alteración, ventilación, perfusión. Ya de un mismo vamos a... Decíamos nosotros, el diafragma, que es el principal músculo inspiratorio, la verdad, yo lo tengo abolido totalmente por el atrapamiento y ya no pasé a ver,
Vamos a ver este. A ver, entonces, tenemos el humo del tabaco, lo primero que hace, entra en la vía aérea, los neutrófilos tratan de limpiar la vía aérea y producen muchas sustancias llamadas proteasas. Estas proteasas dañan muchas cosas, dañan la pared alveolar, dañan también el componente elástico de la vía aérea, lo cual favorece que el desbalance proteasa-antiproteasa, una cosa. Luego el humo del tabaco produce aumento de las células caliciformes. Estas células caliciformes en la submucosa producen mucho aumento de moco, por lo cual esta es la primera fase y hay bronquitis crónica, que es como la primera fase del EPOC. El cuadro clínico de esto es tos con expectoración abundante, a lo que los pacientes llaman la tos del fumador. Todavía acá no ha avanzado la enfermedad de enfisema pulmonar, aunque en la parte práctica no logramos dividir bronquitis crónica y enfisema pulmonar. Pero en la primera fase lo que el paciente tiene es mucha tos y secreción mucosa y el paciente se queja de que tengo tos y expectoración blanquecina por años. Si el paciente aquí logra dejar de fumar, puede ser que la enfermedad por ahí se estabilice y se pare. Entonces, otro punto de estos es que lo que decíamos nosotros, que daña los anclajes alveolares, por lo tanto, el momento de la respiración es inspiratorio y expiratorio, y la expiración es pasiva, donde el paciente inspira y la salida de aire es un proceso pasivo, pero al tener el paciente dañado los anclajes alveolares, los alvéolos o los muchos millones de alvéolos no pueden vaciar todo el aire que hay y se cierra el alvéolo quedándose aire atrapado adentro. Este aire que queda atrapado adentro produce a la larga daño del músculo diafragmático, que es el principal músculo inspiratorio, que tiene una posición adecuada para que actúe como palanca. Por lo tanto, el paciente con el paso del tiempo va a tener también hiperinsuflación pulmonar. Esta hiperinsuflación pulmonar está asociada también a que las proteasas antiproteasas han dañado las paredes alveolares, por lo tanto el paciente inspira, toma aire y se daña más la mecánica pulmonar. Asociado a esto, que aparte de dañar las paredes alveolares, también va dañando los vasos sanguíneos, y al final también un desbalance de ventilación-perfusión. O sea, hay áreas mal ventiladas y bien perfundidas, y hay otras áreas que están también bien ventiladas y mal perfundidas. Esto de aquí a lo largo es consecuencia que el paciente tenga hipoxia y que el paciente tenga hipercapnia. A su vez, esta hipoxia va llevando a vasoconstricción pulmonar. Esta vasoconstricción pulmonar lleva a hipertensión pulmonar, y esta hipertensión pulmonar llega a cor pulmonar. Esto de acá permite lo que decíamos, que los pacientes, al tener más atrapamiento de aire, tienen más volumen residual. Al tener más volumen residual, tienen más capacidad residual funcional y tienen más capacidad pulmonar total. Pero como el aire al final no puede salir de todo el tórax, entonces tienen más capacidad de reserva funcional a expensas de la capacidad vital. Esto también es consecuencia de la disnea. Con el paso del tiempo, todos los músculos, el paciente, su principal músculo inspiratorio, que es el diafragma, no actúa de forma adecuada, por lo tanto el paciente respira con la musculatura respiratoria accesoria. Por lo tanto, el paciente, las funciones vitales básicas como peinarse, cepillarse, alimentarse, no lo puede hacer de forma adecuada, y el paciente también genera desnutrición, con lo cual más hay un desacondicionamiento de toda la parte muscular respiratoria y la parte muscular en general. Entonces tenemos como consecuencia, tenemos
el paciente tiene atrapamiento aéreo, hiperinsuflación pulmonar, desacondicionamiento de todos los músculos respiratorios y en general también de toda la musculatura en general. Segundo, tenemos hipertensión pulmonar y la hipertensión pulmonar me lleva a cor pulmonar y el cor pulmonar me lleva a insuficiencia cardíaca derecha. Por ahí lo he dicho todo en un desorden, pero la primera fase de la hipersecreción de moco y de la pérdida de los anclajes alveolares me lleva también a obstrucción al flujo aéreo. Entonces, de ahí, la intervención que yo hago con mi paciente, primero, no tiene un tratamiento definitivo, porque todo lo que yo doy no voy a lograr revertir todo el daño que hizo el cigarrillo. O sea, la destrucción de las paredes alveolares, la destrucción del recoil elástico, el aplanamiento del diafragma, la hipertensión pulmonar, no tengo algo para revertirlo. Lo que hago es mejorar un poco el cuadro clínico. Entonces, la pregunta es, con los broncodilatadores, yo actúo en la primera parte, en la obstrucción al flujo aéreo que es producida por la obstrucción de moco y la pérdida de recoil elástico. Con la rehabilitación pulmonar, yo actúo en el desacondicionamiento muscular que tiene mi paciente para hacer que mi músculo diafragma actúe de mejor forma y que el paciente tenga un mejor condicionamiento muscular. Con el uso del oxígeno crónico domiciliario, yo actúo a nivel de la vasoconstricción hipóxica para mejorar la hipertensión pulmonar y un poco evitar más hipertensión pulmonar y más insuficiencia cardíaca. Y con la ventilación mecánica no invasiva, yo actúo mejorando un poco la hipercapnia que a veces se produce en estos pacientes. Listo. Chicos, yo aquí me voy a cambiar de computadora y en 30 minutos continuamos. 4 en puntito. ¿Ok? Luego de las alteraciones funcionales, ¿no verdad? El atrapamiento aéreo que se queda dentro de todos los millones de alvéolos que tenemos produce hiperinsuflación pulmonar. Esta hiperinsuflación pulmonar produce cambios en la curvatura del diafragma. Estos cambios en la musculatura del diafragma hacen que este músculo inspiratorio no trabaje de forma adecuada y sobrecarga toda la musculatura inspiratoria a nivel del aparato respiratorio. Esto, a su vez, se ve traducido lo que está pasando dentro del pulmón en una alteración clínica de disnea, ¿no es verdad? Disnea, tos crónica o expectoración debido a la primera parte que veíamos acá del engrosamiento de la pared bronquial. Entonces tenemos hipersecreción mucosa, ya veíamos la primera fase, bronquitis crónica, disfunción ciliar y limitación al flujo aéreo. Esto tiene que ver mucho en relación con la primera fase del EPOC, o que antes lo tomamos como bronquitis crónica, alteración de las células caliciformes, que da hipersecreción de moco y obstrucción de la vía aérea. Posteriormente, hiperinsuflación pulmonar por el atrapamiento aéreo. Tenemos alteración del intercambio gaseoso, alteración de la ventilación-perfusión, que produce hipoxemia o hipercapnia. La hipoxemia produce hipertensión pulmonar, cor pulmonar, viene dado por la vasoconstricción de las arterias pulmonares, viene dado también por la remodelación de las arterias pulmonares, que vimos que había ciertos daños también de los plexos a nivel de la arteria pulmonar y destrucción del lecho pulmonar capilar. Y posteriormente
También el sistema muscular está afectado en los pacientes con EPOC por el desacondicionamiento muscular. Entonces, el atrapamiento aéreo afecta a todos los pacientes con EPOC, independientemente del grado de severidad que tengan, leve, moderado o severo. Este atrapamiento aéreo aumenta el trabajo respiratorio. Este aumento del trabajo respiratorio produce un desacoplamiento de la parte musculatura pulmonar y contribuye a su vez a la sensación de disnea. Esto de aquí lo puede ver en la parte espirométrica un poco y en la parte radiológica. Veamos nosotros, esta es una radiografía normal, ¿no verdad? Tenemos los diafragmas con la curvatura adecuada y esta radiografía acá, nosotros decimos tiene hiperinflación pulmonar o atrapamiento aéreo, vemos hiperlucidez de los campos pulmonares, esta hiperlucidez de los campos pulmonares y vemos aplanamiento de los diafragmas y vemos ensanchamiento de los espacios intercostales. Esto que vemos en la radiografía, nosotros lo podemos ver en la espirometría y más lo vemos ya. Porque con la plextimografía nosotros logramos medir todos los volúmenes pulmonares. Entonces, un paciente normal, nosotros tenemos volumen corriente, tenemos volumen de reserva inspiratoria, tenemos volumen de reserva expiratoria y tenemos volumen residual. Un paciente con EPOC, con enfisema pulmonar, que tenemos gran atrapamiento aéreo, nosotros tenemos igual volumen corriente. Si ven, tenemos el mismo volumen corriente y lo que tenemos nosotros por el atrapamiento aéreo es gran capacidad residual funcional porque tenemos el aire atrapado dentro de los alvéolos, entonces tenemos gran volumen de reserva respiratoria y gran volumen residual. Este aumento de la capacidad residual funcional lo que hace es disminuir, o sea, digamos, la capacidad inspiratoria. O sea, al yo tener gran aire atrapado, hago que mi capacidad inspiratoria disminuya, porque no logro mantener la misma capacidad inspiratoria y el volumen residual. Por lo tanto, tengo una capacidad aumentada a expensas de mi capacidad inspiratoria. Esto hace que al paciente le cueste más entrar el aire, que tenga una buena capacidad inspiratoria y logre vencer todo el atrapamiento aéreo. Esta es una de las causas de la disnea, o sea, el paciente entra el aire, pero tiene que luchar contra el aire atrapado que tiene dentro, digamos, de la caja torácica y con un diafragma que no lo ayuda a realizar todo el movimiento pulmonar. Entonces, esto de aquí yo lo puedo evaluar por plextimografía, donde en la plextimografía yo digo, tengo una gran capacidad pulmonar total aumentada y tengo un volumen de reserva respiratoria aumentado y un volumen residual aumentado y tengo una capacidad inspiratoria disminuida. Esto de aquí se evalúa por la plextimografía más que por la espirometría, porque la espirometría no me mide el volumen residual. Entonces, el diagnóstico del EPOC, siempre todo primero es clínico un poco. El paciente me dice, doctora, tengo falta de aire, ya tengo así como unos 5 o 6 meses o todo este año, sentí que me faltaba el aire al hacer ejercicio, luego sentí que me faltaba el aire al subir escaleras y luego siento que me falta el aire al caminar, o sea, camino con mi esposa y yo me tengo que detener. ¿No? Entonces, después de que uno dice, tengo sensación de falta de aire, la parte clínica, fuma, no fuma, tipo de trabajo, cocinó con leche. Y luego, de acuerdo a eso, yo siempre tengo que hacer una espirometría, si estoy pensando en EPOC, ¿no? Si pienso en la parte cardiológica, serán otros métodos diagnósticos. Entonces, la espirometría
Me dice un patrón obstructivo, ustedes me lo dijeron, tengo un volumen expiratorio forzado en el primer segundo disminuido y tengo la relación volumen expiratorio forzado sobre capacidad vital forzada menor a 70%. Tos crónica, variable a lo largo del día, la verdad no tiene mucha relación. A veces en la primera fase tengo expectoración, lo que los pacientes llaman la tos del fumador. Sí, doctora, yo fumo, pero solamente tengo tos y boto por ahí flema. Posterior a eso, el cigarrillo sigue afectando el parénquima pulmonar y tengo disnea que va en aumento, empeora con el esfuerzo. Sí, yo subo las escaleras y me canso. Ya no puedo jugar todo el partido de fútbol, ¿no verdad? Y los pacientes generalmente pueden tener infecciones crónicas. Sí, doctora, viene una gripe y mi expectoración ya es media verdosa, amarillenta. Eso de ahí va empeorando también el cuadro clínico. Y posteriormente esto lleva a una incapacidad funcional del paciente. Entonces uno oculta al paciente, el paciente se queja de opresión al pecho y el paciente va a tener sibilante. El paciente refiere fatiga, va aumentando pérdida de peso y muchas veces el paciente tiene somnolencia diurna, o sea, el paciente se duerme en la mañana, lo que puede ver asociado a trastornos del sueño o cambios en la espirometría. Decíamos nosotros, el diagnóstico es espirométrico, que me evalúa gravedad del EPOC. Entonces, en todo paciente con EPOC tengo que hacer, siempre les digo, radiografía y una espirometría. En la espirometría voy a encontrar un patrón obstructivo no reversible o parcialmente reversible. Entonces le pongo el bronquidilatador y me mejora 6%. Entonces digo, no es reversible, primer criterio para EPOC. Y el diagnóstico me confirma cuando veo un patrón obstructivo que está en limitación al flujo de aire y una relación del F1 sobre FBC menor al 70% después de haberle puesto el bronquidilatador. Y también, según el FB1, yo valoro gravedad del EPOC. Yo digo, tengo una espirometría que me indica leve, moderado o severo. Entonces yo puedo tener cuadro clínico y tener un FB1 mayor de 80% y puedo decir tengo un EPOC leve. Digo moderado cuando tengo 79% a mayor del 60%. Digo grave como tengo menor del 50% y mayor del 30%. O digo muy grave cuando el FB1 está menor del 30%. Lo confirmo con la relación del F1-FBC menor del 70% y el valor del FB1 me sirve para decir leve, moderado, grave, muy grave, ¿verdad? Ya decíamos que la respuesta al beta 2 tiene que ser no mayor al 12% 200 mililitros. La radiografía de tórax. Hola, ¿sí? Sí, dígame. Ahora sí. No. Patrón mixto, eso se dice uno en la espirometría. Cuando hablo de POC, claro, no hablo de patrón mixto. Y si ustedes se acuerdan de la clase de espirometría, uno no debería decir patrón mixto. Decimos patrón mixto porque no tenemos plestimografía. Porque es restrictivo, o puedo haber veces que digo, uy, no logro definir qué patrón es. Cuando el enfisema está muy avanzado, pero ahí yo tengo que hacer la plestimografía, y en la plestimografía ya no digo mixto, ya digo es restrictivo o obstructivo. O sea, si tengo atrapamiento aéreo, digo, ya no es restrictivo, tengo un EPOC. Si tengo
restrictivo en la plestimografía es una fibrosis pulmonar. O sea, los patrones yo no digo en el EPOC, los patrones yo digo en la espirometría. Cuando yo ahorita estamos hablando de EPOC, yo tengo que unir el antecedente clínico, el factor de riesgo, el cuadro clínico, radiografía y espirometría. Estamos. Claro, o sea, yo siempre digo, en medicina algo tiene que tener cara de gato, ojos de gato, pelos de gato y rabo de gato, pero no siempre es así. Entonces está bien, si yo tengo, lo ideal es que yo tenga así, doctora, yo fumo un paquete diario, vengo fumando por más de 15 años. Está bien. Doctora, y yo tenía esa tos del fumador, esa tos con flema hace como unos 2 años, y ahora siento que me canso. La verdad es que subo una escalera y me canso. Está bien, lo primero que le hago ante cualquier síntoma o signo clínico, una radiografía de tórax. En la radiografía de tórax yo veo atrapamiento de aire, diafragma transversalizados y ensanchamientos de los espacios intercostales. Digo, uy, esto me parece poco. Y le hago una espirometría, y en la espirometría yo esperaría encontrar, síganme, un FB1 de 50% con este paciente, una relación FB1-FBC 62% y un flujo expiratorio forzado 32%. Hasta ahí a mí no me queda duda, eso es un EPOC. Hasta ahí no le hago más cosas. Sí, ahora, si yo encuentro, como usted dice, este paciente, escúchenme, yo tengo este paciente fumador, el cigarrillo es causa también de fibrosis pulmonar. Entonces tengo este paciente fumador que trabaja en la caña de azúcar, acá en estas, donde hacen la zafra y destilan esta azucarera, y me dice, doctora, yo siento que tengo un año que me fatigo, me falta el aire. Está bien, le hago una espirometría, y resulta que en la espirometría yo tengo un FB1 de 58%, un FBC de 62%, y la relación la tengo en 70%. Entonces yo digo, le pido una radiografía, y yo tengo una imagen de transversalización de los diafragmas con opacidades lineales en ambas radiografías. Entonces ahí sí tengo la duda, porque yo digo, el cigarrillo me da fibrosis pulmonar y me da enfisema. Y la espirometría la tengo en la mitad, está bien, por ahí tengo un patrón, yo no digo que digan mixto, pero por ahí la literatura no habla de patrón mixto. Entonces yo ahí tengo que hacer una plestimografía, y con la plestimografía yo tengo que definir cuál es el componente que me prevalece. O tengo más restricción o tengo más atrapamiento aéreo. Entonces ahí voy a definir, no, realmente tengo, digamos, más un componente enfisematoso, y de repente puedo tener enfisema más fibrosis pulmonar. Entonces, en la espirometría me puedo confundir, pero con la plestimografía yo logro definir. Y puede ser que yo tenga fibrosis pulmonar más enfisema pulmonar. Listo, estamos. ¿Estamos o no estamos? Bueno, entonces yo decía radiografía de tórax. O sea, no exclusivamente ella no me hace diagnóstico de EPOC. Esto va sumando el diagnóstico de EPOC. Normal en las etapas iniciales, y ningún signo radiológico se ha correlacionado con la gravedad del EPOC. Solamente me sirve para decir sí, suma para decir EPOC. Y claro, siempre me sirve para excluir otras enfermedades. Yo les decía, yo no veo imagen hiperlúcida, radiolucidez, sino que veo la placa que está abajo, y veo imagen radiopaca, lineal o trabecular. O sea, yo ya no digo EPOC, digo, cuidado, yo tengo una fibrosis pulmonar. Pero me puede subir la presencia de hiperinflación o insuficiencia de aumento de las cavidades cardíacas. Entonces, el diagnóstico de EPOC, la radiografía de tórax, valoración inicial, descarta complicaciones, y tomografía de tórax es muy sensible para el EPOC, pero yo no debería pedirle a todos los pacientes, debería pedirle
cuando tengo duda de algo. Está bien, si alguien puede y quiere definir bien, lo pido, pero no está dentro del protocolo de un paciente con EPOC pedirle tomografía de tórax. No así como en la bronquiectasia. En bronquiectasia yo tengo que pedir siempre tomografía de tórax. Entonces acá, ahí la guía esta que les puse habla de los fenotipos, la verdad. Puedo pedir tomografía de tórax, radiografía de tórax, veíamos esta como que es muy típica, borramiento de la trama vascular, radiolucidez en ambos parénquimas pulmonares, aplanamiento de los diafragmas. Entonces, está bien, paciente con disnea le hago esta placa, inmediatamente tengo que hacer una espirometría, porque la espirometría me va a confirmar diagnóstico. Aquí vemos otra radiografía, si vemos hiperlucidez, sobre todo en las bases, el mediastino un poco alargado y transversalización de los diafragmas. Yo decía, no está como definitivo a todo paciente con EPOC pedirle tomografía, pero a veces la radiografía a mí me genera duda o el cuadro clínico y pido una tomografía de tórax y ahí sí puedo ver claramente las bulas o las áreas de enfisema centrolobulillar. No sé si logran ver aquí. Vemos imágenes de menor densidad, ¿no verdad? Y aquí en el emitora derecho definitivamente, entonces con esto yo digo, uy, este paciente tiene EPOC, pero no es definitivo pedir. Lo que sí debo pedir, aparte de la radiografía, espirometría, dependiendo del valor de espirometría, es una gasometría arterial, porque ya veíamos que en la EPOC tenemos alteración, ventilación, perfusión, tenemos hipoxia, hipercapnia, entonces gasometría arterial, como evaluación inicial con pacientes de construcción grave. Cuando los pacientes estén disnéicos, ¿no verdad? Cuando tenga yo cianosis, cor pulmonar o hipertensión pulmonar, con la espirometría yo determino si mi paciente requiere oxígeno crónico domiciliario. Cuando tengan una espirometría, un FB1 muy bajo, siempre debo pedir una gasometría, o cuando sospeche de insuficiencia cardíaca. Entonces, para la parte de, digamos, acá de un examen, si yo les pido métodos diagnósticos de un EPOC, ya tenemos el cuadro clínico, la radiografía, la espirometría, la tomografía que es opcional o cuando quiero ver complicación, y gasometría arterial. La verdad, eso sí, debería yo pedirlo para ver cómo está su nivel de PO2 y PCO2. Otra cosa que debo pedir siempre es un test de marcha de los 6 minutos, le pongo a mi paciente un oxímetro y luego caminar y miro en qué momento la saturación de oxígeno baja. Entonces, y mido los metros que requiere mi paciente. Realmente lo que evalúo son la cantidad de distancia recorrida por el paciente, porque esto me refleja capacidad funcional del paciente, me evalúa tolerancia al ejercicio y este test en marcha de los 6 minutos me permite evaluar una cosa que es muy importante que la vamos a ver después. La compañera me decía patrón mixto, yo digo nunca digan patrón mixto. Claro, uno lee y dice ahí patrón mixto, pero con la espirometría yo tengo que decir sospecho obstrucción, sospecho restricción. Si tengo mucha duda, plastimografía o medición de volúmenes pulmonares. Entonces, a mi paciente con EPOC sí tengo que hacerle, eso sí debería hacerle a todos, medición de volúmenes pulmonares y DLCO. Miren que en asma no pido yo gasometría arterial, salvo en las crisis, pero en EPOC mido gasometría arterial, mido prueba en marcha de los 6 minutos y debo pedir en todos medición de volúmenes pulmonares, que es por plastimografía y DLCO. Entonces, los volúmenes pulmonares me evalúan. Ay, espérense un poquito. Me evalúa cuando yo veo un paciente que tengo una capacidad vital forzada disminuida en la espirometría, así que me valora el FBC y me valora el grado de atrapamiento aéreo que tengo. La plastimografía me mide capacidad residual funcional, volumen residual y la relación entre ellos dos,
Y si están aumentados, digo, esto es un atrapamiento aéreo, es un EPOC. También me evalúa de la capacidad de difusión del monóxido de carbono, que se correlaciona bien con el enfisema, y es útil para ver el grado de enfisema cuando se acompaña de bronquitis. A todo paciente con EPOC también tengo que hacer un electrocardiograma, porque me valora también hipertensión pulmonar o cor pulmonar, o si el paciente tiene arritmia. Y un ecocardiograma, eso debo hacerle también a todos los pacientes para valorar hipertensión pulmonar o insuficiencia cardíaca derecha. Esto era antes. El diagnóstico diferencial del EPOC, su principal diagnóstico diferencial es con asma bronquial, porque los dos tienen obstrucción al flujo aéreo, aunque el asma bronquial tiene un antecedente atópico. Sí, doctora, me da una vez al año esto y se me exacerba con el clima. Me alejo de EPOC. O los asmáticos que fuman, también yo puedo decir, uy, será o EPOC o asma, o pueden tener las dos cosas, pero si el paciente se exacerba con un estímulo, si el paciente tiene asociado mucha atopía, me alejo de EPOC. Las bronquiectasias, que también son procesos obstructivos, expectoración constante, sobre todo en la mañana, obstrucción de la vía aérea superior. Hemos visto nosotros muchos pacientes que lo mandamos con EPOC y tienen un tumor a nivel de tráquea. Ojo, tener cuidado con eso. Fibrosis quística, que más es para bronquiectasia. Tuberculosis, sobre todo secular, neoplasia pulmonar y sobre todo con la parte cardiológica, que uno se confunde un poco más, insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, hasta acá, métodos de diagnóstico en EPOC, primero el cuadro clínico, definir el índice de paquete año, pedir siempre una radiografía de tórax, si sospecho algo más, tomografía de tórax, pedir siempre una espirometría pre y post beta 2, pedir siempre un test de marcha de los 6 minutos que me evalúa también la caída del oxígeno y los metros recorridos de mi paciente. Pedir siempre una plestimografía y medición de volúmenes pulmonares. Pedir siempre una difusión del monóxido de carbono. Pedir siempre una gasometría arterial. Pedir siempre un electrocardiograma y pedir siempre un ecocardiograma. Hasta ahí. Héctor Morales. Héctor. Lady Estrada. Dígame, doctora. Así, en forma rapidita. Métodos diagnósticos del EPOC. Se podría empezar con por analizar la clínica del paciente, una radiografía. Ya, decirle... un ratito. Jocelyn Negrete. Jocelyn. Sí, doctora. Ya. La compañera dijo cuadro clínico, bien. De ahí yo siempre digo, tenerlo como base, cualquier cosa que yo tenga síntomas respiratorios, radiografía de tórax, método económico. Después la radiografía de tórax que me lleva a sospechar de EPOC, ¿qué le pido? Una espirometría. ¿Pero cómo la pido? Pre y post beta 2. Está bien. Espirometría pre y post beta 2. Yo digo, sí, es EPOC. Tengo que seguir completando las otras cosas para ir, como yo digo, poniéndole pelo de gato, cara de gato, ojos de gato. Jennifer Sánchez, ¿qué más le pido? Jennifer Sánchez. Sí, doctora. Cuadro clínico, radiografía, espirometría pre y post beta 2. ¿Qué más le pido a mi paciente? Un EKG. Está bien, pero ese es para evaluar la parte cardíaca, que es importante, porque es una complicación de la parte pulmonar. Decíamos, espirometría pre y post beta 2, radiografía de tórax, ahí estamos. Una gasometría.
Está bien, gasometría arterial. Tengo que evaluar hipoxemia e hipercapnia. Hilary Álvarez, ¿qué más le pido a mi paciente? No sé, test de marcha 6 segundos, no. Test de marcha los 6 minutos. ¿Y por qué me no sé? Ah, porque no sé, pero eso es lo único que se me vino a la cabeza. Yo digo, bueno, lo voy a decir, ya lo dije. Ya, pero Hilary, antes que se le venga a la cabeza, tratemos de decirme con seguridad, porque por eso estoy aquí diciendo un poco lo del EPOC. Entonces, si estamos atentos, creo que va a ser más rápido, no solo que se me venga a la cabeza, sino como ir definiendo lo que tengo que pedirle a mi paciente. Test de marcha de los 6 minutos. Está bien. Entonces, ahora sí, Emily Cedeño, dijimos cuadro clínico, radiografía de tórax, espirometría pre y post beta 2, gasometría arterial, test de marcha de los 6 minutos. ¿Qué más? Medición de los volúmenes pulmonares, ya sea por una plesmografía o por un DLC. Está bien, no. Medición de volúmenes pulmonares y luego por plestimografía. Solo me mide volúmenes pulmonares. Y con eso yo sé si tengo atrapamiento aéreo porque tengo gran capacidad pulmonar total o tengo un volumen residual alto, EPOC. Y en ese mismo aparato se hace la DLCO, que es capacidad de difusión del monóxido de carbono, que lo que me evalúa no es volumen, me evalúa es la membrana alveolo arterial, que en el enfisema tengo daño en la pared alveolar, por lo tanto voy a tener hipoxemia y hipercapnia, y con el DLCO, que es la difusión del monóxido de carbono, yo puedo decir, uy, sí, tengo gran afectación de mi paciente. O sea, la plestimografía me mide volúmenes pulmonares, la DLCO me mide cómo está la membrana alveolo capilar. ¿Está bien? Y por último, Ángel Jaro, ¿qué más le pido? La capacidad de difusión del óxido. Capacidad de difusión del monóxido de carbono, y de ahí, yo decía dejarlo para lo último, las complicaciones que me puede dar el EPOC. Carla Monte, ¿qué le pido para evaluar una de las complicaciones que me puede dar el EPOC? ¿Cómo? Electrocardiograma y ecocardiograma. Entonces ahí voy a tener una visión, y tomografía, si tengo una complicación la pido, si no, no, puedo tener una visión de cómo está su parte funcional, cómo está la parte cardiovascular. Es más, en el test de marcha de los 6 minutos voy a ver si la capacidad funcional de mi paciente. Entonces, hasta ahí, yo después de eso tengo que evaluar cómo está el EPOC. Primero lo diagnostiqué, luego lo evalúo, determinar el grado de limitación al flujo aéreo que lo hago por espirometría, definir su repercusión sobre el estado de salud y averiguar el riesgo, sobre todo de mortalidad futura. Entonces, para esto, yo tengo que saber, y yo decía, yo primero tengo que ver el grado de disnea que tiene el paciente, porque no es que solamente así, doctora, me canso al subir una escalera, sino que tengo que ver el grado de disnea, y esto, yo digo siempre estas cosas, hacerlo como caso clínico. Entonces, evalúo el grado de disnea según la escala MS modificada, y yo digo tengo grado 0, 1, 2, 3, 4. Grado 0, doctora, a mí me falta el aire después de un partido de fútbol. Digo, probablemente alguno de nosotros. Disnea grado 1, ¿sabe qué, doctora? Me falta el aire cuando yo subo estas 2 escaleras. Grado 2, ¿sabe qué, doctora? Yo salgo a caminar, que antes de caminar con mi esposa, y siento que yo tengo que pararme porque como que me fatigo. Grado 3, antes iba al supermercado y no me cansaba, ahora camino al supermercado que tengo una cuadra y me canso. Grado 4, doctora, en la casa me fatigo, no puedo peinarme ni ponerme la ropa. Entonces, primero que tengo, después de diagnosticar el POC, tengo que ver el grado de disnea. Grado 0, no, me falta el aire cuando yo juego un partido de fútbol. Grado 1, si subo las 2 escaleras, doctora, termino re cansada. Grado 2, al caminar con mi esposa, yo tengo que parar. Grado 3, me voy al supermercado y me canso. Grado 4, no, dentro de la casa me canso.
Entonces, ese grado de la disnea tengo que evaluarlo. Luego de eso, le hago al paciente lo que es el CAC, es un test para evaluar los síntomas, que solamente son las preguntas que uno le hace, y esto es importante. Señor, ¿tose o no tose? Bueno, en eso hay toda una escala. Nunca toso 0, o sí, ¿sabe qué es? Siempre estoy tosiendo. 5. ¿Tiene flema? No, tengo un poquito. 2, tengo mucha. 4, tengo bastante. 5. ¿Siente presión al pecho? Sí, no, hay los extremos. Cuando sube una escalera, se cansa. Uy, sí, hartísimo. ¿Hace actividades en la casa? No, ya no puedo porque me canso demasiado. ¿Puede salir de casa solo? No, necesito que alguien me acompañe porque me da miedo salir porque ya no puedo yo subir una grada. ¿Duerme? No, ¿sabe qué, doctora? No duermo porque me falta el aire. ¿O tengo mucha energía? No tengo nada de energía. Entonces, esto de aquí, la disnea, sí saberlo de memoria. Y esto acá, tener una idea de lo que le pregunto a mi paciente, porque este es el CAC. Entonces, esto me da un puntaje y el marcador es 10. Por ejemplo, tose. No, doctora, ¿sabe que yo nunca toso? 0. Alguien que me ayude con lo que voy sumando. ¿Tiene flema en el pecho? Sí, de vez en cuando. 2 puntos. ¿Siente presión torácica? Uy, de vez en cuando he sentido. ¿Tu escalera me cansa? Sí, mucho. Pero ¿sabe qué? Me canso subir media escalera. Pongámosle 4 puntos. ¿Cuántos llevo? 7. 7, está bien, ¿no, verdad? Oiga, usted en su casa se cansa, pero un poquito. Le pongo 1, 8. Sale de casa seguro, más o menos. Ya sabe que ya solo no. Alguien tiene que llevarme al consultorio del doctor. Le pongo 3. ¿Duerme sin problema? Sí, sin problema. ¿Tengo mucha energía? No, ya. La verdad que cada vez no me siento muy seguro y siento como que cada vez tengo menos fuerza. 3 puntos. ¿Cuánto tengo? 14. 14. ¿Sí ven? No tiene poca energía, necesita acompañamiento a salir de casa porque solo le da miedo, se cansa de subir media escalera, tose de vez en cuando. Esto de acá me sirve porque yo después de ver esto, tengo que preguntarle al paciente, señor, ¿usted se ingresa, o sea, exacerbación de EPOC que lo ha llevado a estar ingresado? ¿Sí o no? ¿Cuántas veces? Porque después de esto yo tengo que ajustarlo en este cuadrito. Vamos a ver, según el CAC. Y yo decía, yo tengo que ver si lo pongo en EPOC A, EPOC B, EPOC C o EPOC D. Entonces, su CAC, si ven, el CAC no sería más de 14. Entonces el paciente me dice, no, doctora, yo toso de vez en cuando, me oprime el pecho de vez en cuando, tiene 1, me voy, no tengo miedo de salir de la casa, subo las escaleras sin problema. Energía más o menos sí tengo. Entonces probablemente tengo un CAC menos de 10. Si ven, tiene poca sintomatología. Y la disnea, yo digo tiene 1. ¿Cuál es disnea 1, yo y mi chilena? La que se cansaba después de jugar un... Ay, no. Ay, sí, bien, la que se cansaba después de un partido de fútbol. Que es como medio normal. Bueno, la gente que es deportista y tiene menos edad probablemente siga muy bien. Pero entonces este paciente que fue fumador, que yo le estoy investigando, tengo EPOC, digo A. Señor, ¿y usted se ha ingresado al hospital el año anterior? No, doctora, yo no me he ingresado. Realmente tiene algo de todo, se CAC menos de 10, tiene una disnea de 1 punto y nunca se ha ingresado en el hospital. Entonces yo lo evalúo como A. Viene otro paciente que me dice, no, doctora, el que estábamos viendo tiene un CAC de 14, tiene una disnea grado 2. ¿Cuál es disnea grado 2, Adriana Prieto? El paciente se cansa de subir escaleras, creo que era. No, ese es grado 1, lo que me dijo la compañera. Grado 2. No recuerdo. Aquí está en la pantalla. Era el que podía, andaba con su pareja y tenía que estar acompañado. ¿Sabe qué, doctora? Yo
me canso, yo siento que toso más, me oprime el pecho y ya no avanzo tanto con mi pareja. ¿Sí ven? Señor, ¿se ha ingresado? No, yo nunca he tenido que ir al hospital por este cuadro. Lo pongo como B. ¿Sí ven? Otra cosa, de ahí me voy al otro. Tengo el otro, digamos, otro cuadro clínico. El paciente tiene pocos síntomas, ¿no verdad? Tiene una disnea baja, pero el paciente se ha ingresado el año pasado, siquiera 2 veces ha tenido que ir a la guardia, pero una vez se ha quedado ingresado. O sea, tiene exacerbación, aunque tenga poca sintomatología. EPOC C. Y el otro, el último, EPOC D. El paciente tiene mucha sintomatología, tiene una disnea grado 4. ¿Cuál es disnea grado 4, Ángel y Jaro? La 4, la última. Tiene dificultad para peinarse, para vestirse. Eso. Y además de eso, el paciente el año pasado se ingresó 2 veces al hospital. En un EPOC, cada vez que se ingrese más, significa que se va a morir más rápido. Porque mientras más exacerbación tiene, es más factor de riesgo para aumentar la mortalidad y morirse. Entonces, de acuerdo a todo eso, yo lo meto en este cuadrito. Es un EPOC A, EPOC B, EPOC C y EPOC D. Y esto de aquí me da la pauta a mí para el tratamiento, que va cambiando, lo vamos modificando todo el tiempo, pero ya lo vemos, el tratamiento del EPOC sigue siendo, primero, broncodilatadores. La pregunta es, Miguel Vergara, con los broncodilatadores, ¿yo cambio la evolución del EPOC? ¿Yo curo el EPOC, sí o no? No, doctora. No. Segundo, no. Tener pensado. Y ahora son broncodilatadores de larga acción. ¿Está bien? Teníamos salmeterol, bilanterol. Y otro grupo de broncodilatadores no son los beta-agonistas, sino los anticolinéricos de larga acción, que son los que empezamos a usar y los que más se utilizan, que entre ellos sí tenemos el tiotropio, tenemos el glicopirronio, y tenemos otro más que por ahí se me escapa, que son anticolinéricos de larga acción. Se pueden utilizar solo o juntos. Un beta-2 de larga acción y un anticolinérico de larga acción. Potente acción dual broncodilatadora. No es el principal tratamiento porque el EPOC no es inflamatorio. Tenemos los corticoides inhalados que los utilizamos en un grupo de pacientes. No es el principal tratamiento, por ahí los agregamos. Otra parte del tratamiento es el oxígeno crónico domiciliario, que se lo doy a un grupo de pacientes donde yo veo una hipoxia marcada, que luego la vamos a ver. Y otra cosa, porque la rehabilitación pulmonar me mejora la calidad de vida. Entonces, no voy a mejorar la espirometría, no voy a mejorar, digamos, lo que tiene EPOC, pero voy a mejorar la parte muscular. Entonces puedo acondicionar mejor ese diafragma que lo tenía abolido y que no me funciona. Voy a mejorar la musculatura en miembros superiores y la musculatura en miembros inferiores. Por lo tanto, el paciente va a tener EPOC, pero el paciente va a poder, digamos, incorporarse como un poco a la sociedad. O sea, el paciente va a poder tener mejor tolerancia al ejercicio y por lo tanto el paciente va a poder sentirse más seguro para poder salir solo a la calle. El pulmón no mejora, lo que mejora es que se va a poder peinar mejor, va a poder comer mejor y probablemente vaya a poder hasta subir escaleras mejor, porque va a poder acondicionar más toda su musculatura, aunque no mejore su pulmón. Cosa importante, rehabilitación pulmonar. Ya dije, el oxígeno crónico domiciliario, que lo que me va a disminuir es morbilidad,
porque me mejora supervivencia. Al yo ponerle oxígeno a mi paciente, evito que aumente la hipertensión pulmonar, por lo tanto, evito que vaya cor pulmonar y evito que vaya insuficiencia cardíaca. Evito. Y otra cosa por ahí que está estipulada es la ventilación mecánica no invasiva en aquellos pacientes con retención de CO2 crónico, porque obvio, la hipercapnia me empeora una serie de cosas y con la ventilación mecánica no invasiva mejoro diafragma y mejoro la PCO2. Chicos, preguntas hasta aquí, porque ¿qué queda pendiente? Me queda pendiente el tratamiento, que lo vamos a enfocar en ese cuadrito, EPOC A, B, C y D, y me queda pendiente el tratamiento y empezamos con fibrosis pulmonar. Y lo de los compañeros que nos tocó la pregunta de diagnóstico. Espere, eso ya voy. Carla,